Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur Podcast. Hoy nuevamente tenemos una invitada de lujo. Con nosotros está Jacinta Fanyul, directora ejecutiva del Hub Metropolitano. Jacinta, muy bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias por venir. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, hola a todos. Así que muy contenta de estar acá. Súper. Mira, ¿por qué se preguntarán cuál es la misión hoy en día del Hub Metropolitano? ¿Qué es el Hub Metropolitano? Todas esas interrogantes las vamos a estar descubriendo hoy en esta entrevista, saber un poquito más de ti, cómo ha sido tu camino de emprendimiento, porque sabemos por ahí que tienes mucho background e historia también como emprendedora. Entonces, todas esas cositas las vamos a estar teniendo hoy en nuestro nuevo episodio. Nuevamente, amigos, bienvenidos. Este es nuestro nuevo episodio de Entrepreneur. Jacinta, gracias nuevamente. Cuéntanos un poquito, el HubMed recientemente fue inaugurado, no lleva todavía un año. Quiero que, para que nuestros auditores, telespectadores, seguidores, puedan saber qué es el Hub Metropolitano, qué hace, a quiénes beneficia. Si nos puedes contar un poquito esos detalles para que todos sepamos un poquito más sobre él. Que todos lo conozcan. Sí, Bueno, primero, tal como dices tú, el Hub Metropolitano abrió sus puertas recién el 17 de diciembre del 2026. O sea, llevamos casi 6 meses. Es un del proyecto 2025. Sí, 2025. sí, Ah, ¿viste? sí. Sí. Ahí llevaríamos 6 meses, sí. Sí. Es un proyecto que en el fondo partió hace mucho tiempo, hace 2 años. El gobierno de Santiago llega y dice, bueno, dentro de su área de fomento de industria, dice, queremos ayudar dentro del emprendimiento, queremos ser un aporte, pero ¿dónde? Entonces, con la Universidad del Desarrollo hacen un estudio bien profundo de cuáles eran las brechas que habían en el ecosistema chileno respecto a emprendimiento. Por un lado, detectan de que existen el microemprendimiento, el emprendimiento por necesidad, esa Mm, persona que realmente dice, tengo que salir y en el fondo salir adelante a como dé lugar, porque si no hoy día no pago las cuentas, ¿no es cierto? Y para ese ecosistema existía algunas instituciones públicas o privadas que están preocupadas de fortalecerlo. Por el otro lado están las grandes empresas o están las startups, que hay un ecosistema vivo también, mm, que ha ido creciendo, que ha ido tomando fuerza, ya vemos los VC, empieza a ver como algo mucho más robusto. Entonces, están como estas dos puntas, y se dan cuenta de que en el medio, en el fondo la gran clase media emprendedora, que son el que ese nosotros llamamos el emprendimiento por oportunidad, la persona que ujú, detecta una oportunidad y es un negocio, em, que pasó lo que llamamos el valle de la muerte. Pasó el punto de equilibrio, ya de alguna manera tiene un modelo de negocio, funciona, generalmente ya han pasado un par de años incluso, es un emprendimiento que mantiene una familia, mantiene, en el fondo llega y dice, tengo mi negocio. Esa ujú, persona es un empresario, en realidad, no un emprendedor, es un empresario. Resulta que está muy solo. mm, Entonces, cuando este estudio muestra que por un lado está muy solo, que la oferta y las ayudas que hay para ello está muy fragmentada además, porque dice, yo no soy lo suficientemente grande para ir y estar con las grandes empresas, ni tampoco soy tan débil ni tan frágil como para llegar en el fondo a lo que está en la base de la pirámide. Así que, ¿cómo se las arregla? Se las arregla con la familia, uno cómo emprende, con el bueno, marido, ujú, apoya, consigue platas acá y como que lo hace entre, con mucho esfuerzo, pero exacto. también lo hace muy solo. Entonces, el Hub Metropolitano es un proyecto que nace con estos fondos del gobierno de Santiago, con este foco, tras de este estudio, y que elige, dice, bueno, necesito que alguien lo ejecute, que es quien se hace cargo como de llevar a la Ujú, realidad este proyecto. Y ahí perfecto. es donde llega a Fundación Chile. Mm, Entonces, Fundación Chile dice, perfecto, vamos a tomar este desafío y desde Fundación Chile y el equipo somos de Fundación Chile, estamos contratados por allá y en el fondo hicimos un proceso de selección y llegamos para en el fondo concretar este sueño. Y este sueño lo que busca es decir, este emprendedor, este señor, esta señora, ayer justo hablábamos de
un arquetipo, pero Mm, decíamos, la señora Paulina, que tiene 8 franquicias de farmacia en distintas partes, o sea, como una mirada, ¿no es cierto?, exacto, que le va bien, pero que de todas maneras también en algunos aspectos es frágil, ¿no es exacto, cierto?, sí. que tiene un negocio, pero que a lo mejor es lo que tiene que ver hacia atrás, hacia lo que es el orden, hacia la contabilidad, hacia los temas legales, hacia un montón de cosas, hacia la innovación, se le hacen más lejanos o se le hacen más difíciles. Nace este hub metropolitano, que son más de 1.200 metros cuadrados, un espacio físico que Ok. busca conectar, en el fondo, a los distintos actores para poder apoyar a este segmento, a esta, en Ujú. el fondo, gran clase media emprendedora que resiste al final de alguna manera todo lo que pasa, todo lo que pasa en el país y todo que resiste, que lo mantiene, que el 60% del país, la idea es acompañarlo, es apoyarlos a ellos. Entonces, por un lado es este espacio físico, Ujú. después te puedo contar un poco más, que estamos en un lugar muy entretenido, em, que son en el fondo que estamos a una cuadra de la Alameda y que responde un poco a esta desigualdad territorial que hay, Ujú. también respecto a las herramientas de emprendimiento en la región metropolitana y también en Chile. Geográficamente también existe una desigualdad, entonces la idea es dar este espacio físico y aquí pasan muchas cosas para apoyar el emprendimiento, a la gran clase media emprendedora. Y articula a distintos actores del ecosistema para que de alguna manera también reciban el apoyo y las conexiones que necesitan para poder crecer. Perfecto. Entonces, por ejemplo, las personas que llegan al hub metropolitano pueden recibir talleres, charlas, beneficios a lo mejor financieros, o ustedes les van guiando para que vayan mejorando sus procesos, a lo mejor para que vayan haciendo un networking y resulten, se conecten con otras personas, le ofrezcan a lo mejor sus servicios a otras empresas. ¿Cómo ahí es en el día a día, por ejemplo, para las personas que llegan y cómo pueden llegar esas personas? Voy a partir del cómo Ya. llegar, que es más fácil. Tal como contaba, estamos a una cuadra del metro Santa Ujú. Lucía, estamos en un edificio que se llama Nido, que es de Territoria, que son los mismos dueños del MUT, Sí, ¿ya? Y que hicieron que NIO es un acrónimo de No Innovación, Desarrollo y Oportunidades. Entonces, perfecto. este Ujú, edificio y este espacio quiere que sea como el centro del emprendimiento y de la innovación. ujú, Entonces, para eso está ahí, hay distintas como instituciones que estamos entre todas ahí trabajando juntas. Ahí está Startup Lab, exactamente. está Startup Chile, ahora se viene al noveno, está Territorio y qué sé yo. O sea, lo primero es que están a una cuadra del Mm, metro, se acercan, llegan, piden pasar hasta el octavo, es totalmente gratuito, es abierto para todas las personas y pueden seguirnos en las redes sociales también o en la página ujú, web, se escribe Hub, que es HV, Hub Metropolitano, y ahí hay muchas actividades. per Entonces hay networking, acciones para poder juntarse, hay espacios de trabajo, hay talleres, hay ruedas de negocio, hay, por ejemplo, asesorías uno a uno, asesorías en cómo aumentar valor, asesorías en temas contables. Hay muchos servicios públicos que están ahí también en algunos horarios atendiendo, en algunos horarios servicio de impuestos ujú, internos, ProChile, está Cercotec. O sea, la idea es que en este espacio pasan muchas cosas que te pueden servir. Y para saber cuáles y cuáles son para ti, la idea es seguir las redes sociales o te metes ujú, en el fondo en la página web y puedes participar. Es totalmente gratuito y la idea es que en función de lo que tú necesitas, de tu negocio, tu emprendimiento, poder apoyarte, poder ayudar en el fondo en que puedas crecer en las partes donde tienes más frágiles ujú. y en lo que tú seas más fuerte, poder ayudar a otros y poder crecer con otros, porque al final así construimos. Es un círculo virtuoso de crecimiento. Claro, porque tú comentabas esta clase media emprendedora. Y es cierto, lo digo un poco también de la experiencia, porque hay muchas industrias o negocios que se quedan un poco como fuera de la cobertura de programas o de a lo mejor fondos porque no son emprendimientos tecnológicos, no, a lo mejor no utilizan inteligencia artificial, tampoco son negocios que tienen que ver de alimentos, por ejemplo, como de repente hay algunos fondos especiales para restaurantes o cocina, etcétera.
pero hay otros que tienen otro foco y que son los que viven hoy en día o sobreviven gracias a la banca privada. Entonces, esos son un poco los emprendedores a los que ustedes apuntan, a esos que les falta ese acompañamiento, ese apoyo de a lo mejor cómo mejorar tu estrategias de negocio o a lo mejor entregarles herramientas sobre marketing, perdón. ¿Eso es un poco el foco? ¿Para allá va la ayuda del hub metropolitano? Totalmente, y también conectarlo. Ujú. Cuando uno le pregunta a esa persona que tiene un negocio y que a lo mejor es un negocio más tradicional, como dices tú, no Exacto. es a lo mejor la startup que hizo un producto nuevo de innovación que se fue fuera, pero es un negocio tradicional que mantiene a lo mejor a una familia, puede tener 10, 15, 14, 20 personas incluso, o familias detrás de eso ahí como involucradas, pero esa persona o ese dueño de ese negocio está totalmente solo. Y las relaciones que tiene con las empresas son transaccionales, porque te presto fondos, porque te vendo una línea, pero esa persona muchas veces tiene, en el fondo, carencias estratégicas o de apoyo en algunos ámbitos y no las puede ver y no tiene con quién acompañarlos. O sea, la idea de nosotros es articularlo, Ujú. tener esta escucha activa en el territorio. Nosotros estamos muy conectados con los municipios, con los territorios, entendiendo qué es lo que ellos necesitan y de alguna manera buscar en el ecosistema para poder ayudarlo. Y esto pasa en todos los ámbitos. Cuando uno Mm. habla la gente que estudia en la universidad o en los centros técnicos de formación, todos quieren hacer las prácticas en las grandes empresas. Sí. Y en las pymes, en la gran clase media emprendedora, está lleno de oportunidades a lo mejor y no se conectan. Cuando hablamos respecto a fondos, lo mismo que tú dices, la información siempre está para ciertos focos. Y en este ámbito muchas veces existen más herramientas de las que saben y se las arreglan solos. En formación pasa exactamente lo mismo. Está lleno de cursos de formación a lo mejor en temas como más de marketing o más que se ven más sexy, pero cuando estamos viviendo una revolución digital en este momento, gracias a todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, todos dicen, lo escucho, lo veo, pero ¿cómo lo hago? Yo que tengo una ferretería, ¿Cómo lo aplico a mi ¿cómo lo negocio? aplico a mi negocio, a mi realidad? Exacto. ¿Qué es esta? Yo no tengo para contratar al gran ingeniero, qué sé yo. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque sé que viene, Mm. pero estoy totalmente solo es como que esto es Pedrito y el lobo, es Sí. como que te dicen que viene el lobo, que viene el lobo, que te va a comer, pero nadie te da la mano. Y esa persona es tan cansada y en el fondo se siente muchas veces sola y desorientadas. Y lo que funcionó antes no necesariamente va a funcionar los próximos 5 años. Exacto. De hecho, ahí mencionaste algo súper relevante que salió hace una semana atrás en un medio nacional, digámoslo, grande, que era una gran encuesta que hicieron a los emprendedores startup. Y una de las grandes eh, como dolor del emprendedor era que se sentía solo. Se sentía solo a pesar de tener a lo mejor eh, trabajadores, compañeros, familia que lo acompañaba en aquellos momentos, pero él se sentía solo. Como que todo lo que él hacía o trataba de hacer, como que de repente se veía así como abrumado. Y es como, ¿a dónde, de dónde, dónde pido ayuda? ¿Quién me ayuda? Es que además es el responsable, porque al final generalmente o es el que creó el emprendimiento o es la segunda generación, pero es la persona que entendió la oportunidad, que la sacó adelante, pero que tiene la responsabilidad de todos los que están dentro de este negocio, po, de todo su equipo. Entonces tiene que lograr sacarlo adelante y, y la ayuda no es que te soben el lomo, por decirlo de alguna Exacto. manera, sino que a veces el tiempo y las urgencias son todo el día. Sí. Está todo el tiempo. Tengo que pagar facturas, tengo que llegar acá. Entonces tiene poco tiempo también para que estar como, mira, voy a entrar a una clase muy teórica. Necesita herramientas muy concretas. Mm. Necesita herramientas que vayan justo hacia el dolor que tienes. En el fondo que te solucionen los problemas. Sí. Necesitan que la ejecute. Necesitan que te acompañen desde ahí y no desde una como teoría abstracta. Necesitas en el fondo un mapa que te diga, para
tu caso, tienes que acudir a esta institución, pero en el fondo eso como empezar a navegar Mm, para poder investigar, para darte 30 vueltas para llegar a un punto y vivir ese comprahuevo, es un dolor y eso hace sentirse solo. exacto, porque al final tiene que llegar sí o sí a fin de mes para pagarle, ya sea los sueldos a sus trabajadores o pagar vivir, básicamente. Y detrás de cada uno de esos trabajadores hay una familia y tienes que hacerlo y tienes que pagarlo y estás solo en eso. Y, y es duro, y es duro. Y estás en boca de todo el mundo, se habla mucho de la importancia del emprendimiento, se habla mucho de la importancia de la pyme, pero tú dices, yo estoy a final de mes y tengo que estar pagando las cuentas y sé que tengo un problema de flujo caja, Mm. tengo problemas con un temas de inventario, tengo problemas con un transporte y esa es la realidad de estar como apagando incendio. Entonces, queremos aportar valor ahí. Eso es en el fondo lo que nos mueve. Perfecto. Pongámosle una pausa ahí precisamente a ese punto. Porque más allá de estar conversando contigo y es muy beneficioso, ¿cierto? Y enriquecedor a la vez, queremos saber más de ti. ¿Quién es Jacinta? ¿Cuántos años lleva en esta ruta emprendedora? Sabemos que también tuviste tu emprendimiento, has pasado por, eh, has sido mentora, has hecho clases en la universidad y hoy en día estás liderando, ¿cierto?, el Hub Metropolitano. Cuéntale un poco al público quién es Jacinta. Es divertido esto porque el tema de mi emprendimiento, Ujú. cuando lo cuento, siempre me miran con cara, porque bueno, si alguien lo ve, yo soy un poco chascona y todos mis emprendimientos tienen que ver con pelo, entonces como que no calza. No, yo, bueno, he emprendido muchas veces y me he equivocado muchísimas veces, me he caído, me he sentido sola, he tenido buenas y malas socias también, o sea, he vivido ese dolor. He tenido que vender mi emprendimiento en algún momento. Mm, También siendo mujer, ¿ah? Porque el tema, yo en un momento yo trabajaba en una empresa grande, en un retail, y me iba bastante bien. Y tenía a mi segundo hijo recién nacido y yo decía, voy a tener que emprender, que voy a detectar en el fondo una oportunidad porque necesito poder ser mamá, cuidar a mi hijo y en el fondo, y además como que me vaya bien, generar recursos. Y era imposible haciéndolos si tenía que irme hasta San Bernardo a trabajar, que me quedaba muy lejos, si no alcanzaba. Se renuncio y armé uno de los primeros ujú. emprendimientos, armé una peluquería orgánica, se llamaba, que se llama La Consentida. Entonces hicimos una peluquería Ujú. como de barrio, Ya. pero que era muy boutique y que Ujú. era así. Y trajimos puros productos de Londres, eran puros productos orgánicos para teñirse el pelo o gente que tuviera cáncer o gente en el fondo que tuviera temas con Piel los químicos, sensible. claro, piel Ya. sensible o alérgica. Ser una peluquería que era como de barrio antigua, Ujú. pero muy, así como muy boutique, Ujú. y nos fue muy bien, pero primer error de cuando uno hace un negocio. Partí en un negocio del cual yo no sabía nada. De peluquería claramente sabía poco. Entonces y era un rubro bien duro, porque además Mm. arriendan las sillas, las peluqueras, todo un sistema, entonces yo quería que no, yo quería así como estilo europeo, que a todas se les paga el sueldo. Bueno, fue ahí, pero estuvo bien, fue una época de aprendizaje, Mm. mucho. Después de eso tuve 2 emprendimientos más, tuve uno también, unas marcas de zapatos de niños. Okey, ya. Sí, que Buenísimo. estuvo muy Ujú. entretenido. Ahí me acuerdo, ahí salí como la emprendedora del año de Vitacura esa vez. Y fue divertido, pero uno no se imagina, porque además los zapatos es un tremendo tema porque es el stock, porque cuáles son las tallas que te quedan, no te quedan, tenías que ir. Entonces era la gracia, eran unos zapatos Ujú. donde el zapato derecho y el izquierdo hacían juego, pero no eran exactamente iguales. Ah, Se okey, llama era una perfecto. marca americana que se Ujú. llama Choose Choose, y bueno, y ahí estuvimos con eso. Y hoy día tengo un emprendimiento todavía, Ah, muy sí. bien. Tengo un champú que se hace con inteligencia artificial. Ah, sí, a ver, queremos saber más sobre eso. No, porque en el fondo cada persona es Ujú. única. Eh, Y una de las cosas que ujú. yo aprendí en el fondo después de todos esos años, cada persona es distinta. ¿Y por qué tenemos que ocupar la misma fórmula si somos distintas?
Lo que yo Mm, necesito es distinto a lo que necesitas tú y lo que necesita cada uno. Entonces, lo que uno hace es que uno rellena en el fondo un cuestionario que ujú. te hace muchas preguntas respecto a cuál es tu pelo, si te lo teñiste y qué necesidades tienes. Y a partir de eso, en el fondo el modelo hace una fórmula única para tus objetivos, que son distintos que los míos, y ocupa ingredientes chilenos, propios, qué sé yo. Entonces, para tus objetivos, esta es tu fórmula de tu champú. Y hace este Buenísimo. champú como personalizado que se llama Kismet. Ah, Así que excelente. ahí Ahí ya saben. sí. Así que he sido microemprendedora, emprendedora grande, emprendedora chica, pero lo que estoy segura es que detrás de cada emprendimiento hay una familia, Mm. detrás de cada emprendimiento hay un montón de esfuerzo, hay socios, hay Es que tensiones. has vivido eso. O sea, hay veces que nos ponemos a pensar y es como, ok, ¿quién está a cargo? A lo mejor la persona que está a cargo no ha visto o no ha pasado las cosas que pasa un emprendedor. Y al final, entre que tú tienes un negocio, a lo mejor como el de las peluquerías y otro que tenga un negocio, no sé, más pequeño, pero al final es el mismo problema. O son las mismas cosas las que enfrenta. Entonces, el haber vivido empíricamente te da y hace la diferencia un poco de cómo tú ves el mundo del emprendimiento. Sí, y el dolor de guata de que tienes que pagar al final de mes los sueldos y que tienes que pagar el arriendo y que no te da, que te sobreestoqueaste, ¿no? Y las metidas de pata. Imagínate en una peluquería cuando tú te metiste, unas peluqueras mete la pata y pone mal un color a alguien. O sea, Oh, en todos los ámbitos, como uno va aprendiendo, tiene que estar pagando esa urgencia. O sea, si en ese momento me hubieran dicho, Jacinta, ven a un lugar que te vamos a entregar herramientas, yo hubiera dicho, qué lindo, pero la verdad es que no tengo tiempo. Entonces, exactamente. ahora que lo sé que en el hub tenemos que ser muy concretos. Ir justo ahí, Justo al ahí. Tiene que ser que me deberían haber dicho lo que nosotros decimos como las premes, que es como la acción concreta. No necesito toda la teoría. Dime cómo lo tengo que hacer. Paso 1, 2, 3, ayúdame para mí, para mi negocio. En el exacto. fondo, como, Y ahora en esto, bueno, ahora ha sido muy genial conocer un poco más de ti, de que has estado, ¿cierto?, en los zapatos, en el sufrimiento sobre todo de esta ruta emprendedora que uno le llama, o en el camino. Eh, Pero hoy en día, volviendo un poco al HubMed, hoy en día llevan más de medio año funcionando. ¿Cómo has visto este inicio? ¿Ha logrado a lo mejor el impacto que ustedes esperaban en estos primeros meses? ¿Cómo va a ir el camino quizás en lo que resta del año? ¿Se han ido a visitar comunas, para que sepan, a lo mejor cada comuna hoy en día está haciendo su propio hub, sí. así, para poder tener un poco, ¿cierto?, de ayuda y a lo mejor estos hubs comunales puedan estar, ¿cierto?, conectados con ustedes. ¿Cómo has visto estos 6 primeros meses, digamos? Sí, es lo mismo que un emprendimiento. Mira, tuvimos que partir los primeros 6 meses cuando llegué, yo llegué en julio del año pasado. Ujú. Primero había que construir el hub. Yo no sabía nada de construcción. Se Ya. teníamos que armarlo, se tenía todo el equipo y todo, y buscando ayuda a lo que era construirlo y construirlo con alto estándar y bajo costo de alguna manera, porque son recursos públicos, entonces había que ser muy eficiente en eso. Entonces, buscar ahí a los socios estratégicos. Primero era construir que existiera este hub físico. Y después de eso ha sido un poco lo mismo, que uno tenía algunos sustos que uno dice, y esos sustos crecen y nacen otros. Por Exacto. ejemplo, el primer susto o el otro susto que teníamos, el primero era la construcción. Mm, Después, el siguiente susto que teníamos, decimos, ¿y si esto es un elefante blanco y es un lugar vacío? Porque yo como emprendedora y pensando mm. en los emprendedores, decimos, ¿y si nadie puede ir al hub? ¿Cómo ¿Y los si este espacio? arrastramos? Como, claro, porque no Mm. tienen tiempo. ¿Y si este espacio está vacío? Hoy día, en más de 6 meses, en promedio van 1000 personas al mes. O sea, Buenísimo. ese susto se pasó respecto a las metas, vamos bien. De esos personas que van al hub, vemos que están recibiendo herramientas, vemos que la oferta programática es aceptada, que agrega valor,
vemos en el fondo cuántos, hay un porcentaje que vuelve, otros que son Mm, nuevos. Entonces, ya empezamos a ver que esto sí tracciona, que había necesidad. Entonces, ahí ese miedo ya se empieza como a bajar y empiezan a surgir nuevos desafíos, ¿no es cierto? Decir, mm. bueno, ahora tenemos que empezar a medir cuánto efectivamente no solo sea un espacio donde van, sino que se les agrega valor, cuánto Exacto. crecen. O sea, estamos en esa En etapa la ahora. etapa como de seguimiento, porque Claro, yo creo que es muy importante hacer un seguimiento, para ver si efectivamente la política, en este caso, o a lo mejor el programa, o las herramientas que le están entregando son efectivas o no, claro. para que no se vuelva a sentir solo ese emprendedor. Totalmente, y si estamos articulando bien, y si lo que se está entregando no es algo que ya estaba, se agrega valor. Entonces, la primera parte superada. Segunda parte, ahora estamos en eso, como empezar a ver para que empezar a medir. Yo tenía un profesor que me decía, nunca me voy a olvidar, decía, solo en Dios creo, me decía. El resto tráigame números, señorita. En esa época, hace muchos años. Entonces, la idea es aquí ahora empezar con los números, empezar a hacer doble clic y empezar a caminar en eso. Y por otro lado, esto lo hemos trabajado mucho con los territorios y eso es súper importante. Como este proyecto nace con fondos del gobierno de Santiago, en el Ujú, fondo, el gobierno de Santiago responde a las 52 comunas de la región metropolitana. Aquí no hay un sesgo político, para perfecto, nada. Entonces, ya, perfecto. lo que nosotros hacemos y hemos tenido es ir al territorio y juntarnos con los alcaldes de todos los sectores transversalmente, invitar. Y hemos visto que claramente las necesidades son muy distintas. Mm. Entonces, por ejemplo, mañana llega un grupo grande de emprendedores del WE que van a ir al Ya. hub, Ujú, pero del WE al hub son 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Es muy distinto al sí, emprendedor, al señor que tiene un negocio en Santiago Centro que está a una cuadra. exacto. Entonces, los programas que se crean, hay todo un tema territorial relevante. Y tal como decías tú, están también estos hubs municipales, Mm, que a algunos los pueden conocer o les pueden sonar, pero para empezar, no todos los municipios tienen hubs. mm, Tenemos algunos que los tienen, otros que no. Y después tenemos que estos hubs municipales son muy importantes y complementamos. En el fondo nosotros no competimos para nada. Es muy interesante porque ellos tienen esa mirada, ellos conocen su territorio. exacto, Ellos ya. conocen, dicen, aquí en mi territorio pasa esto, conozco. Pero al tener esta mirada de metrópoli, por un lado, ser Mm, metropolitana y por otro lado región, nosotros podemos articular otras cosas, podemos complementar cosas que ellos no pueden tener, podemos dar otras cosas. Entonces, es interesante porque así el emprendedor dice, bueno, puedo ir al municipio, puedo ir al hub de mi municipio, si no tengo hub, puedo llegar al hub metropolitano y si tengo, lo que me da el hub metropolitano es como un segundo piso en algunas cosas que yo no las tenía, entonces la oferta se encadena, van escalando. va escalando, no es Mm, que compita, sino que exacto, se va creciendo, entonces o que la compañía complementando. complementando. Entonces, la idea es eso, es ver cómo sumamos, no Ujú, cómo competimos, sí. sino cómo estamos de la mano. Perfecto, súper. Y me imagino que ahora también, ya que van a estar los 3 estamentos juntos, bueno, están ustedes, está Startup Lab 01 y hace poquitos días se tiene que haber trasladado ya, Startup Chile. La idea también es que en este lugar se produzca, una especie de círculo virtuoso, me imagino, ¿cierto? Que lleguen los emprendedores a lo mejor necesitando, eh, guía, ¿cierto? Al HubMed, después a lo mejor escale un poquito y pueda a lo mejor postular a un fondo de Startup Chile, ¿cierto? Ya sea en el Build o en el Grow, ¿cierto? Eh, y después a lo mejor una de esas puede saltar a Startup Lab 01, ¿cierto? Sí, o también ni siquiera es como un avance, Mm, yo lo miro así. Por ejemplo, pensemos en una startup que está hoy día en Startup Lab 01, que es una startup base científica ujú, tecnológica que está partiendo, pero necesita un proveedor. A lo mejor el proveedor está arriba, está en el hub, necesita armar su página web, necesita una oficina contable, resulta que hay unas oficinas, no sé, te fijas, pymes normales, tradicionales, perfecto. que están en el hub. Y lo mismo con Startup Chile. Entonces, al final, esto es un ecosistema Exacto. donde Mm, más que unos arribas con otros, sino como que se van uniendo en distintos puntos. Y a lo mm, mejor va a necesitar, porque aunque tú seas una startup, necesitas también proveedores, necesitas de los que son en el fondo de lo que está en la economía, de lo que es la exacto. gran pyme. Es como un pequeño encadenamiento productivo, Ujú, dentro del mismo edificio también. Y va a ir el IF
también se va a poner ahí con un espacio maker. O sea, la idea es que también, si alguien necesita un programador, pueda contratar el servicio arriba. Entonces, que esto sea este espacio como que Un polo ahí de creación, de networking, un sí, círculo de virtuoso. Exacto, intercambio, de innovación, totalmente. perfecto. Estamos llegando a la mitad del programa ya de esta conversación que ha estado muy entretenida, así que gracias Jacinta por eso, por entregarnos toda esta información relevante para los emprendedores o para quienes están recién a lo mejor emprendiendo o a lo mejor tienen su negocio, ¿cierto? Y necesitan herramientas. Así que vamos a hacer una pequeña mención comercial, primero para saludar a nuestros amigos de App Studio, donde estamos haciendo este programa. Así que el primer estudio automatizado de Santiago. Que nos permite y nos abre las puertas para este programa. Y nuestra segunda gran mención es para nuestros auspiciadores que han estado toda la vida con nosotros. Ellos son Wow Factor PR, agencia de comunicaciones para emprendedores y startups. Así que pueden visitarlos en www.wowfactorpr.com si es que necesitan aparecer en prensa o si necesitan videos especiales para redes sociales, etcétera, etcétera. Ahí los pueden encontrar. Así que saludos para ellos y quienes hacen posible que nosotros estemos aquí conversando con Jacinta. Volvamos, Jacinta, un poco ya entrando, explicando un poco la misión que tiene el Hub. Eh, el otro día conversábamos con eh, Javiera de Startup Chile, que ya llevan 15 años. El HubMed es pequeñito, recién está empezando, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo proyectas? ¿Lo ves a lo mejor expandiéndose hacia otras regiones? El modelo me refiero. Eh, ¿Cómo lo ves de aquí o cómo lo proyectas de aquí a 5 años, pongámosle, o 3 años? Eso me quita el sueño todos los días. En eso pienso todo el tiempo. No, la verdad es que el hub metropolitano tiene que consolidarse en el corto plazo como Ujú. efectivamente este espacio que genera valor para que no sea algo que dependa en el fondo de un gobierno de turno. Ok. ¿No es cierto? Que Mm, sea algo que permanezca en el tiempo. Entonces, como la primera gran deuda tiene que ver en cómo efectivamente le agregamos valor a esta gran clase media emprendedora, que de verdad les sirva, que los municipios lo entiendan y lo valoren y de alguna manera que los emprendedores lo vean y lo valoren, que la ciudadanía lo vea y lo valore. En el fondo, cada una de las instituciones, las universidades, con todos los que nos relacionamos, ujú, lo vea y lo valore para que, aunque haya cambio de gobierno de alguna manera, se entienda de que esto es relevante para el país. Después, la segunda como línea que tiene que ver es cómo se proyecta esto. sí. Y hasta el momento hemos tenido muchas visitas de los otros gobiernos regionales, efectivamente. ¿Por qué? Porque han visto en el fondo lo que ha estado pasando Ujú, y al final esta realidad que tenemos en la región metropolitana de que el 66% de los servicios para emprendimiento se concentran en 4 comunas. mm, Entonces, eso que uno lo ve acá también pasa a nivel nacional y pasa en todas las regiones y también necesitan ese ecosistema. Entonces, ya el gobierno de Santiago ha firmado convenio con dos, en el fondo con dos gobiernos ujú, regionales y hay varios gobiernos regionales que nos han estado visitando. Hemos estado hablando con Los Ríos, con Coquimbo, en el fondo con distintos gobiernos regionales de alguna manera que están viendo, pero con su sello propio. Tiene que exacto. tener un sello propio de la región. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, el otro día hablábamos con un diputado, estaba hablando de Atacama. Se Mm, llega y decía, mira, nosotros lo que va a pasar acá, el comercio, no solo la minería. Entonces, entender que cada zona tiene sus particularidades, que los hubs regionales de cada, en el fondo de cada región, tenemos que tener temas en común, mm, pero también tienen que responder a su propio territorio y a sus desafíos a la vez, ¿no es cierto? Y después, entonces, yo me imagino aquí a 5 años como estos hubs regionales en las distintas regiones ujú, donde cada uno tiene su sello, pero hay cosas que tenemos que tenerlas también en común.
Mm, porque si no sería construir todo de cero y exacto. sería perder un montón de cosas. Y todo lo que tiene que ver con digital Mm, también. Hay programas y hay muchas cosas que deberíamos construirlas y que sea una plataforma por la eficiencia pública. Tenemos que pensar que cuando hablamos de platas públicas, cada uno de nosotros cuando pagamos el pan, cuando hacemos cada uno, cuando vamos caminando, estamos pagando con nuestros impuestos. Entonces hay que ser muy responsable con ese uso de los recursos. Entonces tenemos que ser, no duplicar, ser muy eficientes, ser muy transparentes. Entonces hay capacidades que crearse como para todos de alguna manera, ¿no es cierto? Y exacto. después poder irse como dando las necesidades locales en su propio espacio. Un poco como lo que conversábamos en entrevistas previas con el ex vicepresidente de Corfo, por ejemplo, cuando hablábamos un poco de la descentralización y un poco lo que él trató de proyectar en su mandato, digamos, con la creación de diversas aceleradoras, ¿cierto? En las regiones. Entonces, que cada región tuviera su propia incubadora y aceleradora, cosa de que en cada una de las regiones no tuvieran que venir a Santiago, ¿cierto? En búsqueda de poder alcanzar ese objetivo y dejar todo tirado en su lugar, ¿cierto? Sino que responder también a las necesidades de la propia región, porque cada región tiene sus propias necesidades y se necesita mucha eh, visión y hay muchos emprendimientos que salen desde regiones hacia el mundo también. Tot- Entonces, ahí yo creo que lo que dices tú sobre el que haya algo que sea igual para todos, pero que a la vez responda a cada una de sus necesidades regionales. Yo creo que a lo mejor eso podría ayudar a que cada región luego pueda a lo mejor no tener que depender tanto de Santiago y las personas a su vez. Totalmente. Y además que los dolores que estábamos hablando al inicio de esta gran clase media emprendedora, es que los que han emprendido, los que saben, las personas que escuchan esto y que saben, y dicen, los tenemos todos. Eso no es como solamente de la región metropolitana. Sí. Es un dolor transversal. Es un dolor que lo tiene la persona del sur en otro rubro, en otro aspecto, pero lo tiene. Entonces, tiene mucho sentido que no solamente apoyemos la descentralización en temas que a lo mejor cuando se habla de las startups o qué sé Ujú. yo, sino que también lo apoyemos al Chile, al verdadero que está ahí con las manos en la masa, de manera transversal. Y esta mirada que tengamos esto conectado también nos permite, y es parte de lo que estamos tratando de hacer desde el Hub, mirar y hacer las conexiones también hacia afuera, hacia el mundo. Exacto. Entonces estamos hablando, empezando a hablar con Brasil, con Colombia. Entonces empezar también a facilitar un ecosistema, cosa que esa persona Ujú. que está con su negocio pueda también, en el fondo, no solamente estar en el sur, en el norte, en la región metropolitana, también estar conectado con las mejores prácticas del mundo, de Finlandia, de donde sea del mundo, poder tomarlas y poder acercárselas. Exacto. De hecho, en eso está un poco la ganancia, en las conexiones, en cómo aprendemos de los demás y que también nosotros podamos entregar herramientas. Entonces, Totalmente. a lo mejor el modelo después se puede replicar en otras partes de Sudamérica, por ejemplo. Totalmente. Además, una cosa que no tenemos que olvidar. Estamos hablando de inteligencia artificial ahora tanto, pero Chile es un país que vive hoy día de materias primas. Vive del cobre, vive del pescado, vive de la madera, ¿no es cierto? Sí. Podríamos decir. Y los países ricos en la historia, si lo miramos Mm, ahora, han sido ricos, principalmente si vemos Latinoamérica o vemos cuando donde están las riquezas, dependían de los recursos naturales. así es. Entonces, si un país tenía, no sé, el caso de nosotros, el cobre, que decimos el cobre es el sueldo de Chile, Ujú. que se dice de todo, porque de eso era la forma para que un país pudiera crecer, en el fondo llegar a ser un país desarrollado. Con el cambio tecnológico que estamos viviendo ahora, es tan rápido, pero también nos permite cosas que antes eran imposibles. Hoy día, si realmente logramos que las pymes integren los beneficios de la inteligencia artificial. No significa seguir haciendo lo mismo ahora con inteligencia artificial. Mm, Sean capaces de reinventar sus negocios, que sean capaces de mirar distinto.
Sí. Si son capaces, no de seguir haciendo exactamente lo mismo, sino en el fondo ser capaces de adaptarse a lo que está pasando, detectar oportunidades y desarrollar en el fondo las nuevas pymes, tenemos la oportunidad de ser un país desarrollado y dependemos de una sola cosa, la cual en Chile tenemos mucho, que es talento. Hoy día no se si lo logramos, no vamos a depender ni del cobre, ni de la madera, ni de los recursos naturales de manera exclusiva. Vamos a depender del talento y el talento está de manera en todo el país. El talento no tiene pertenencia a un solo lugar. Y eso, si lo logramos entender, es clave poder adaptarse y hacerlo rápido. Y ahí los hubs tienen un rol fundamental, porque la persona que está apagando incendios no tiene el tiempo para reinventarse O para pensar. o para pensarlo. Hay una historia, ya, lo voy a decir, pero Sí. muy bonita, pero lo dicen muchas veces en las charlas y todo, pero que a mí me gusta mucho, que dicen como que cuando llegó la electricidad, Ujú. ¿la has escuchado? No, no, Mira, no. dice, cuando llegó la electricidad, había una fábrica que funcionaba a carbón. Y esta fábrica tiraba humo y tenía unas máquinas así, y funcionaba a carbón. Y estaba, imagínense esta fábrica llena como de unas maquinarias, gente trabajando y funcionaba a carbón. Entonces llega un señor que inventó algo que se llama la electricidad y llega donde está esta fábrica y le dice, tengo algo para usted, se llama electricidad. Entonces llega el dueño de fábrica y le dice, yo tengo esta fábrica que funciona perfecto, funciona con carbón, me está yendo muy bien, gano mucha plata, así que no, muchas gracias, eso no es para mí. Esa fábrica murió. Después viene la segunda, va donde la segunda fábrica este señor y le dice, mire, tengo esto que se llama electricidad. Entonces llega a la fábrica y dice, uy, que es el susto que tenemos ahora, que llega y dice, ¿sabe qué? Muy interesante, en lugar de ocupar carbón, voy a ocupar electricidad, pero para hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo. Voy a poner las máquinas aquí, voy a poner a las personas así, voy a ocupar un poco menos de espacio, voy a ser un poco más eficiente, voy a ahorrar un poco de costo, pero voy a ocupar la misma lógica que he usado. Esa fábrica vivió 2 años y murió. Cuando finalmente llega este señor donde la tercera fábrica y le dice esto, esa persona para y dice, perfecto, voy a reinventar cómo yo hago las cosas. Y nace Henry Ford. Todo lo que tiene que Eh, ver la producción en del línea y de los autos. Una nueva forma de ordenar. Ya no había que hacer cada cosa por separada, tenía que ser en línea. La inteligencia mm, artificial de alguna manera es eso. No es simplemente para ser más eficiente en responder los mails. Tenemos que entender cómo nos agrega valor y cómo reinventa nuestra industria. yo creo que ese es el gran desafío, porque avanza tan rápido que hay veces que estamos haciendo una mejora y ya viene algo y es como, ya me quedé atrás. Entonces yo creo que ese es el principal desafío hoy en día para todas las industrias, yo creo. Para todas. Y el talento está. Yo creo que es importante lo que tú decías de sacar adelante ese talento eh, y apoyándolo y con las herramientas necesarias, yo creo que daremos el paso más allá de solamente eh, entregar nuestras materias primas y después recibirlas nuevamente, sino que nosotros vamos a ser capaces de entregar nuevos productos con las materias primas que hoy día tenemos. Totalmente, somos un país de talento y trabajamos por lo menos yo y todo mi equipo todos los días para construir ese sueño. Creemos, yo creo y creemos profundamente en la pyme, creemos en el talento y queremos que Chile en el fondo tenga todas las oportunidades necesarias y vamos a poner todo de nuestra parte para que esto sea así, para ser la tercera fábrica. Para No, no, no la exactamente. primera, no la que muere. No, nos parece genial. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestra entrevista, así que eh, tengo una pregunta que tiene que ver un poco con lo que está pasando hoy en día en el país, el tema economía, básicamente. Eh, ¿De qué manera a lo mejor se podría lo que hoy en día quiere hacer el HubMed, ¿cierto? Ayudar a mejorar los índices de empleabilidad o quizás
ver un poco más allá y mover un poco este estancamiento de empleo, en nuestro país? Eh, es una pregunta bien relevante, así que le agradezco un montón. El país estamos en una situación difícil, ¿no es cierto? Respecto a empleo y tiene que ver con la conversación que teníamos antes también de las nuevas tecnologías, de las nuevas miradas. Porque no es que solamente estamos en esta situación como de país difícil respecto a tema de empleo, también estamos en este momento esta revolución digital, en el fondo tecnológica, que eso es único en la historia, Exacto. para nosotros, no nos había tocado a esta generación por lo menos. Entonces, em, tenemos que ver cómo de alguna manera apoyar para que puedan reimaginar cada una de sus industrias, las empresas, para que se generen nuevos empleos, para que se generen nuevos productos y servicios, para que los negocios puedan crecer. Hoy día la pyme no crece. Los últimos años las ventas muestran que la tendencia es prácticamente es una meseta o decrece. Entonces necesitamos que puedan crecer, pero para crecer no es solamente voluntarismo. Mm, Entonces, es importante la reforma, es importante cuando se habla el tema de los impuestos, todo eso nos duele. Hay un dolor con los temas de los flujos de caja, es clave, pero donde realmente se necesita en este momento como tomar como el toro por las ujú, astas, que se dice, tiene que ver con esta mirada estratégica, porque van a haber empresas que van a crecer, van a haber empresas que van a morir. Y en el fondo, la brecha entre los que son capaces de adoptar y los que no va a ser muy grande. O sea, tenemos que tratar de empujar para que sea la gran mayoría la que sea capaz de evolucionar, que sea capaz de adaptarse, porque va a evolucionar tu competencia igual, no es una exacto. elección. El que va a hacer lo va a hacer igual. Entonces, de alguna manera, necesitamos que crezca porque así va a contratar, a lo mejor no lo mismo que está contratando hoy, Mm, porque vas a generar un nuevo producto, un nuevo servicio y va a contratar más personas y va a haber más trabajo. Entonces, no es una inyección directa simplemente como una medida a corto plazo que la gente necesita hoy, pero también necesita que desde un espacio que alguien de alguna manera los pueda acompañar en esto porque se viene y no lo podemos evitar. Entonces, es eso. Yo creo que el principal rol del hub y de los distintos hubs es poder dar ese apoyo para que esto sea más fácil, porque tiene que ser tan difícil, y tiene que ser tan solo y todo siempre tan difícil. ¿Ah? exacto. ¿Cómo se los acercamos? ¿Se los hacemos concretos? ¿Se los hacemos fácil? Es un poco en esa línea. Perfecto. Muchas gracias, Jacinta. Antes de terminar, te queremos ofrecer las cámaras para que acá, Ahí. a la cámara, para que nos des un mensaje, eh, digas dónde te pueden encontrar o los pueden encontrar, cosa de que los emprendedores que no están viendo o no están escuchando vayan y los busquen y puedan ser estos nuevos integrantes del HubMed. Las cámaras son tuyas. Muchas gracias. Bueno, los invito a todos al Hub Metropolitano. Se escribe HV Metropolitano. Nos pueden seguir en Instagram o en la página web, que puedan verlo, que puedan visitarnos. Estamos a una cuadra del Metro Santa Lucía, en San Isidro 85, en el piso 8. Simplemente llegar. Están abiertas las puertas para ustedes. Tal como les conté, soy Jacinta, soy emprendedora. Fui académica, he sido profesora muchos años de emprendimiento e innovación y tanto yo como todo mi equipo estamos ahí para apoyarlos, para acompañarlos. Entendemos lo que están viviendo, entendemos el miedo que da y agradecemos los espacios de poder comunicarnos y los invitamos a acercarse porque estamos ahí para ustedes. Muchas gracias, Jacinta. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos que nos están viendo, escuchando, ya sea por nuestro canal de YouTube, en nuestro sitio web o en nuestro podcast, donde también estamos, y en Apple Podcast también. Así que tienen muchas instancias donde escucharnos, encontrarnos y obviamente en nuestras redes sociales, en Instagram y en LinkedIn. Muchas gracias a ti, muchas gracias por el tiempo, el cariño, la entrevista, el espacio. Así que muy valioso y también conocerte y conocer su proyecto, su negocio atrás, que también hay un valor gigante.
Ahí el camino del emprendedor. Exacto. No. Muchas gracias, amigos, y nos vemos la próxima semana en este mini segmento donde estamos haciendo una interconexión o ahí con Rob Villanueva, que es quien siempre anima este espacio. Yo soy Andrea Herrera, soy la otra fundadora de Entrepreneur, así que no se lo pierdan este nuevo episodio. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Muchas Muchas gracias. gracias.